con frecuencia usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de sus códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historia, artes y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender de qué estamos hechos, qué nos define. A continuación tendremos un conversatorio que trae el Club de Lectura para Mujeres Litera, titulado Trazos Femeninos, La Amortajada y María Luisa Bombal. Tatiana Jaramillo, promotora de lectura, conversará con Julia Andrea Durango, poeta, filósofa y directora de la revista literaria Ouroboros. Muchas gracias por venir, las dejo con ellas. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muy contentas de estar acá abriendo un espacio para una experiencia literaria diferente que nos invita a vincularnos también desde lo sensorial, la palabra, la sanación, la búsqueda de conocimiento de nosotros mismos. Entonces quisiera contarles que el Club de Lectura para Mujeres Litera es un club que nace en el 2009 en el marco de una corporación, la Corporación Cultural Diáfora, pero que continúa hoy vigente el Club de Lectura de una forma independiente, en el que el objetivo principal es leer la obra de mujeres, reivindicar la obra de mujeres que no aparecen en el canon y que nos aportan también a esa experiencia y enriquecimiento que es para nosotros leer y saber de la escritura íntima. Bueno, contarles también que este club nació desde una corporación en la Comuna 8, la Corporación Cultural Diáfora, y a pesar de que esta institución lamentablemente desapareció en 2016, el club nació allí como una iniciativa institucional. Este club tenía también grupos satélites con jóvenes y niñas, especialmente de esta Comuna 8, en hogares de acogida, en lugares muy marginales, muy arriba, en Villatina, La Sierra y diversas zonas de Medellín, pero a pesar de que esta corporación pues ya no funciona, pervive esa unión de mujeres, que leemos mujeres, como decía Julie, especialmente que no están en el canon literario y que su reconocimiento muchas veces precisamente por ser mujeres pues no están como en los anales de la literatura para profundizar sobre su obra, y entonces eso nos alienta muchísimo pues, a descubrirlas y bueno, releerlas, empelicularnos, como pueden ver, porque usualmente en las sesiones del club realizamos algunas acciones performáticas que nos suscita la obra. Entonces, como esta obra justamente trata de una velación, tenemos estos elementos acá dispuestos, inspiradores, y algunos de ellos producidos por algunas de las participantes. Bueno, también queremos abrir este espacio de conversación hoy con un poema de Teresa Bilsmont, una poeta chilena que también estuvo vinculada al surrealismo y que nos invita a pensar el ser mujer en el siglo XIX. Entonces procedo con la lectura. Soy Teresa Bilsmont, y aunque nací 100 años antes que tú,
mi vida no fue tan distinta a la tuya. Yo también tuve el privilegio de ser mujer. Es difícil ser mujer en este mundo. Tú lo sabes mejor que nadie. Viví intensamente cada respiro y cada instante de mi vida. Destilé mujer. Trataron de reprimirme, pero no pudieron conmigo. Cuando me dieron la espalda, yo di la cara. Cuando me dejaron sola, di compañía. Cuando quisieron matarme, di vida. Cuando quisieron encerrarme, busqué libertad. Cuando me amaban sin amor, yo di más amor. Cuando trataron de callarme, grité. Cuando me golpearon, contesté. Fui crucificada, muerta y sepultada por mi familia y la sociedad. Nací 100 años antes que tú y sin embargo te veo igual a mí. Soy Teresa Bilsmont y no soy apta para señoritas. Con este poema transgresor, porque ya nos sumerge en una atmósfera de represión, a esta poeta que persiguió su familia y que sus más allegados también llegaron a darle la espalda para incluirla en el mundo de la literatura. Quisiéramos abrir esta conversación hoy de Trazos Femeninos, una obra que nos convoca, La Amortajada, y una vida también, la de María Luisa Bombal. Tenemos entonces que esta poeta, esta novelista, escritora chilena, nace en 1910 en Viña del Mar. Ella tiene un padre de procedencia española, su madre de procedencia alemana. También nos invita acá a esta riqueza cultural que habita su casa. Se hace presente la literatura alemana que le lee su madre. Disfruta de diferente literatura. A los 9 años ya escribe sus primeros poemas, pero por bromas de su hermana también los va a guardar en secreto, digamos en su baúl, se los va a reservar. A los 12 años, la familia, cuando ella tiene 12 años, su madre y sus hermanas se trasladan a Francia y allí va a estar sumergida en un ambiente también de vanguardia, donde le interesa muchísimo el teatro. Se licencia en literatura y empieza sobre todo a vincular sus pasos con el teatro con el fin de explorar el cuerpo. Se siente algo tímida, así que es un buen arrojamiento para esos inicios, pero su tío, bajo quien estaba la tutela de ella, en ese momento la descubre en una comparsa y llama de inmediato a su padre en Chile para que la regrese. No se va a hacer cargo de una persona que quiera ser artista o que integre, digamos, estos grupos bohemios. Entonces, hasta ahí está su primera exploración del cuerpo. Cuando tiene más o menos 26, 27 años, es de vuelta a Chile y allá encontrará otra vez un ambiente algo cerrado. Solamente permanece ahí 2 años, se irá a Buenos Aires, donde estará supremamente acomodada, se traslada a la casa de Pablo Neruda, allí comparte con él también su escritura, la animan a introducirse en el mundo de la novela, luego convocará también a sus lecturas a Jorge Luis Borges, a Silvina Ocampo, y la revista Sur le presta un gran auxilio donde se puede desempeñar como editora y también publicar sus primeros textos. Este ambiente cultural de Buenos Aires es muy curioso porque también vincula de algún modo a Teresa Bills, que mencionábamos en el principio. Esta poeta también encuentra algo de libertad y de realización creadora en Buenos Aires, ambas buscando un poco la libertad. Ahí entonces publicará sus primeras obras, como lo son La Última Niebla y La Amortajada.
con patrocinio de la revista Sur. La primera, en 1934, dicen que la escribe, que se cree que la primera edición es del 34, otra sale en el 35, que es la de la editorial Sur, y en esta última niebla ya va a invitarnos también a reflexionar sobre unos personajes femeninos muy característicos, y son estos que se encuentran encerrados en vidas que no eligieron, que otros han elegido, sea la familia, sea también la presión social del momento. Entonces no hay una realización ni una elección plena de su deseo. La protagonista también ha sido casada por mandato de sus padres y busca una liberación en el sentido de que no encuentra su realización solo en el matrimonio o es convocada solamente a participar de la vida doméstica. Tenemos también La Amortajada, que publica en 1938. Esta novela, que es la que nos convoca hoy, cuenta la historia de Ana María, su protagonista, quien nos saca de la narración a la que estamos acostumbrados, porque nos cuenta su vida desde la velación, es decir, está siendo velada, ocurre solamente una noche y unas cuantas horas del otro día, y ella nos va a contar, mientras todos la visitan y le dan la última despedida, cómo fue su infancia. Hace también un tiempo subjetivo en el que reconstruye cómo se realizó en su vida, cómo han sido sus hijos con ella, cómo se dedicó a la familia, tal vez dejó deseos sin realizar por estar preocupada de todo este ámbito familiar, como veremos ahorita más adelante en detalle. Y está también el cuento El Árbol, donde explora entonces otra vez personajes femeninos. Es muy curioso porque María Luisa Bombal con esto nos invita, es de las primeras escritoras que se preocupa por mostrar una mujer, cómo es el rostro de una mujer en este siglo de represión, de ruptura social también en Chile. Entonces, no sé si Tatiana nos quiera participar ahí con algo. No, contarles que la forma en que en el Club de Lectura abordamos nuestras lecturas la hemos denominado una perspectiva biobibliográfica. Y entonces, en principio, siempre nos preguntamos por la obra y por quién escribió esa obra. Entonces, para nosotros es muy importante conectar la vida de la autora, su obra y la vida de las lectoras, porque estamos ahí viviendo también a través de esas vidas, que es lo que permite hacer la literatura. De alguna manera conectarnos con esos temas fuertes de la existencia y bueno, mostrarnos, pues abrirnos unos mundos desconocidos, que donde uno se quede viviendo solo esta vida cotidiana, pues seguramente se va a perder de mucho, o quizá también es una forma de profundizar en el día a día, ¿cierto? Entonces, ya, pues empezamos, por eso hoy empezamos por hablar de María Luisa, saber un poco quién es, para mirar también por qué escribió esas obras que hizo. Bueno, vamos a pasar la diapo, porfa. Préstame este. Vas a leer el inicio. El inicio. En el libro. En el libro. Así inicia esta novela, La Amortajada, y luego que hubo anochecido, se le entreabrieron los ojos. Oh, un poco, muy poco. Era como si quisiera mirar escondida detrás de sus largas pestañas. A la llama de los altos cirios, cuantos la velaban, se inclinaron entonces, para observar la limpieza y la transparencia de aquella franja de pupila que la muerte no había logrado empañar. Respetuosamente maravillados, se inclinaban sin saber que ella los veía. Porque ella veía,
sentía. Y es así como se ve inmóvil, tendida boca arriba en el amplio lecho, revestido ahora de las sábanas bordadas, perfumadas de espliego, que se guardan siempre bajo llave y se ve envuelta en aquel batón de raso blanco que solía volverla tan grácil. Levemente cruzada sobre el pecho y oprimiendo un crucifijo, vislumbra sus manos que han adquirido la delicadeza frívola de dos palomas sosegadas. ¿Sigo? Bueno, como vemos acá en el inicio de la novela es muy corta. De hecho, nosotros decíamos, bueno, esto es un cuento largo o una novela corta. Y entonces empiezan también como las dificultades para ubicar a esta autora dentro de los géneros establecidos, porque rompe demasiados pues como códigos desde lo literario, y entonces algunos la ponen en la fantasía, porque esta es una historia de una muerta que ve y habla y está consciente de todo lo que está pasando. Pero esa posición de esa mujer que ya biológicamente no tiene vida, pero es esa conciencia abierta a ver lo que no vio cuando vivía, es la que le hace descubrir algo que nosotros llamamos y descubrimos en la lectura y que lo llamamos la metáfora de los nudos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, y es que esta historia cronológicamente dura 24 horas, es una velación de un día para otro, pero la muerta, cada que se arrima un familiar, un allegado, la muerta reconstruye, recuerda lo que pasó y también ata cabos sueltos, ¿cierto? Se da cuenta de lo que ella no hizo, se da cuenta de sus frustraciones, y entonces todo ese es como un viaje de liberación donde ella es muy hermoso. Al final vamos a ver esta mujer lo que hace dentro de este velatorio católico. Recordemos que todo el contexto de los años 20 están ahí puestos. Entonces el peso, por ejemplo, María Luisa, que era una mujer de la oligarquía y chilena, entonces el tema, por ejemplo, de las haciendas, el matrimonio como institución, donde pues para una mujer salirse del rol de madre esposa era una cosa como muy difícil, y ver estas mujeres, artistas y bueno, escritoras, que por ejemplo esta mujer estuvo 30 años viviendo, formándose en París y trabajando, se casó con un francés en Estados Unidos y demoró 30 años en retornar a Chile, ¿cierto? Entonces, ese tema de uno tener que exiliarse para poder respirar y llevar una vida acorde con las aspiraciones, es lo que hace sentir que estas mujeres rompieron muchos asuntos. Y en sus obras uno siente un tema de represión absoluta, a tal punto que estas mujeres en todas estas obras, en El árbol, en La última niebla y en La amortajada, hay otro nivel de realidad. O sea, si tú no construyes en un ambiente estrecho de la casa, si no imaginas, pues te mueres. Entonces esta obra retrata muy bien ese doble ir y venir entre la fantasía y la realidad, o la imaginación, bueno, no sé, pero es demasiado bien elaborado, además poético, o sea, es de una poesía increíble. Otro de los, aquí vamos a ver en la otra diapositiva, porfa, otro de los nudos de los que ella habla, y dice, ¿por qué? ¿Por qué la naturaleza de la mujer ha de ser tal que tenga que ser siempre un hombre el eje de su vida? Los hombres, ellos logran poner su pasión en otras cosas,
pero el destino de las mujeres es remover una pena de amor en una casa ordenada ante una tapicería inconclusa. Entonces, aquí vemos también que uno dice, bueno, ¿por qué si simultáneamente otra gran obra de la literatura hispanoamericana se estaba escribiendo simultáneamente a esta, como es Pedro Páramo, que también es una historia de muertos, ¿cierto? Es un pueblo de fantasmas. ¿Por qué era menor cosa que una mujer estuviera contando su vida íntima? Dinos. Exacto, y Pedro Páramo también es así pequeñita, pero intensa, así como esta, solo que los tópicos son muy diferentes, ¿verdad? Entonces es como si el tema intimista, los temas domésticos, esta mujer hace parrafadas, está muy preocupada por la alfombra donde está puesta y se va a estropear, y está muy preocupada, o sea, se le hace un mundo, y es porque su mundo es pequeño, ¿cierto? Es un mundo asfixiante de la casa. Bueno, entonces, como resurgir de la voz intimista, o sea, se habla de narrativas femeninas intimistas con María Luisa Bombal, y es porque ese ser interior que no tiene asidero en ninguna parte, nadie escucha, ¿cierto? Porque incluso los seres que se vinculan con Ana María, la protagonista, están exigiéndole que sea una buena madre, que sea una buena esposa, ¿cierto? Y no que esté, como ella dice, volviendo el eje de su vida, la vida de los otros, especialmente los hombres, ¿cierto? Entonces, esas tres llegadas de su primer amor, que fue su amor real, de Ricardo, de su padre que lo trataba como un amigo, de su marido que la amaba, fue un matrimonio arreglado, pero el marido se desvivía por ella, y entonces cuando él ya se cansó, ya ella se desvivía por él. Entonces, en esos ires y venires afectivos, pues la obra hace mucho hincapié, y por eso nosotros quisimos coger esa metáfora del nudo, porque yo pienso que ahí se nos va mucho la vida, ¿cierto? En cómo nos relacionamos, en los enredos vitales, relacionales, intersubjetivos, que siempre nos están retando pues como en la vida. Bueno, vamos a ver qué nos trae la otra diapositiva. Bueno, si quieren decir algo, preguntar, compartir, pues qué bueno que haya de pronto un micrófono de mano para que podamos también rodar la palabra. Por eso también dispusimos el espacio así, porque esto es un espacio muy femenino, ¿cierto? Donde nos sentimos todos y todas como iguales en un círculo de palabra. Bueno, resulta que la amiga que la forma en que nosotros seleccionamos las obras es absolutamente en la trayectoria lectora de cada una. Entonces no decimos ni por géneros, no, simplemente una obra nos tocó y la proponemos, y la que se quiera postular dice, hey, yo quiero que leamos esta obra que vale mucho la pena. Y así fue como Verónica Gómez Arboleda pues nos propuso esta obra, y curiosamente se estaba postulando a una beca en México, y hoy Verónica debía estar aquí sentada con Julie, pero como se tuvo que ir para México, afortunadamente, y su proyecto de trabajo es María Luisa Bombal, la obra de María Luisa Bombal y su aporte a la literatura hispanoamericana. Entonces es maravilloso también hasta dónde estas pasiones literarias lo pueden llevar pues a uno pues como que a empelicularse y a trascender. De hecho, dentro de la vivencia que se tiene en el club,
de qué significa el club para nosotras. Yo siento que el club no es, ¿cómo decir? O sea, uno dice, no, leer para que se entretenga. No, nosotros no nos vamos a entretener. A nosotros tenemos que robar tiempo para poder leer lo que hay que leer, porque lo queremos leer, porque nos queremos refugiar como en realidades que nos cuestionen. Entonces también a veces hasta vamos a llorar y a sufrir, porque nos pegan unas conectadas estos temas que, pues, que nos revuelcan un montón, pero que sentimos que es la forma vital de, pues, de encarar la literatura. Entonces es también como el sentido de lo que hacemos. Y entonces Verónica nos propuso esta pregunta escalofriante a propósito de los nudos. A propósito de los nudos, dice, nos preguntó esto. Dice, ¿qué nudos estamos dispuestos a deshacer para celebrar la vida y hacer posible una realización vital sin el peso de las ataduras que apocan y no hacen de la existencia una aventura satisfactoria? Díganme ustedes la media pregunta. Pues, entonces, ese reto nos invitó a hacerlo con algo que hoy vamos también a invitarlos a hacer a ustedes, con los nuditos, con los hilitos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que es absolutamente personal, no hay que decir nada, a menos que quieran, pues si lo quieran hacer, y es que vamos a tomar un hilito y vamos a pensar en esa pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es ese nudo que nos está, pues, apretando, tallando, ahogando? Bueno, hay muchas formas de nudo. Entonces, mientras pensamos en ese nudo que quisiéramos deshacer, como hoy esta es una invitación a reconocerlo, a reconocer el nudo, vamos a hacer un nudito mientras pensamos en el nudo de cada uno. O varios nudos, si tienen varios nudos. El rollo es que si hacemos uno, porque hoy vamos a hacer una práctica, al final les vamos a proponer otro ejercicio y tiene que ver con el tiempo y la paciencia. Por hoy les proponemos uno, que ya es bastante. Ya es bastante. Listo, entonces vamos a hacer ese nudito y arriba hay una frase muy bonita que dice la muerta y ella dice, era preciso morir para saber ciertas cosas. Y uno dice, bueno, uno se tiene que morir para decirle algún pendiente a alguien, pues, o irse sin decirlo, o contenernos, ¿cierto? Contenernos, pues, para ocupar el lugar que esperan de nosotros, en fin. Entonces hoy vamos a reconocer ese nudo. Vea, ella ya se lo está, para llevarlo aún más presente, se lo está poniendo en la manilla. Eso sí es tenerlo presente todo el tiempo. Bueno, entonces la invitación es a que, bueno, que no tenemos que estar muertos para liberarnos de algunas ataduras. ¿Listo? Esa es la invitación. Esto puede sonar mucho autoayuda, pero yo creo que no es autoayuda, puesto que estamos todos aquí en comunidad, preocupados o al menos dejándonos tocar, si a algunos les toca esto, pues por estos asuntos. Y aquí dice, en la Amortajada hay un fragmento donde ella afirma que la muerte es un acto de vida. Es una metáfora también hermosa, la muerte como acto de vida. ¿Quién me dice la hora? Porque 5:30. 5:30. Bueno, entonces, aquí se le ha arrimado una de sus hijas. Y entonces, para explicar por qué la muerte es también un acto de vida, espero que no lo tomemos hoy literalmente,
vamos a ver el sentido que tiene. La hija se acerca y entonces la amortajada genera este pensamiento. Dice, no te vayas, tú. ¿Qué grito es este? ¿Qué labios buscan y palpan sus manos, su cuello, su frente? Debiera estar prohibido a los vivos tocar la carne misteriosa de los muertos. Los labios de su hija, acariciando su cuerpo, han detenido en él ese leve hormigueo de sus más profundas células. La han vuelto de golpe, tan lúcida y apegada a lo que la rodea, como si no hubiera muerto nunca. Mi pobre hija, te conocí a arrebatos de cólera, nunca una expresión desordenada de dolor como la que te impulsa ahora a sollozar, prendida a mí con fuerza de histérica. Es fría, es dura hasta con su madre, decían todos. Y no, no es fría. Eras joven, simplemente joven. Tu ternura hacia mí era un germen que llevabas dentro y que mi muerte ha forzado y obligado a madurar en una sola noche. Ningún gesto mío consiguió jamás provocar lo que mi muerte logra al fin. Ya ves, la muerte es también un acto de vida. No llores, si supieras. Continuaré alentando en ti y evolucionando y cambiando como si estuviera viva. Me amarás, me desecharás y volverás a quererme. Tal vez mueras tú antes que yo me agote y muera en ti. No llores. No sé si percibieron todo ese montón de niveles de voces, ¿cierto? La voz de la hija que le dice, no te vayas tú. Después el, ¿qué grito es este? Debiera estar prohibido a los vivos tocar la carne misteriosa de los muertos. Después alguien, una voz desde arriba omnisciente dice, los labios de su hija acariciando. O sea, es una novela con unos niveles, o sea, unas voces narrativas muy, o sea, se mezclan y bueno, es delicioso. Como les digo, a mí me parece súper poética, Bombal, y tiene otras muchas sorpresas. Vamos a ver lo que sigue. Bueno, dentro del trabajo que nosotros hacemos de diálogo con los textos, a nosotros nos parece profundamente creativo leer. Uno lee y le dan ganas de escribir, de hacer cosas, bueno, de recrear la obra de otra manera. Entonces, con estas 3 obras que leímos, hicimos trabajos de collage. Están pegaditos. Hicimos trabajos de collage. A propósito, pues, en este momento, pues, no habíamos llegado a la amortajada. Estábamos en la última niebla. En Santa Elena nos fuimos detrás de la niebla. O sea, sesionamos. Esta es otra característica del club, y es que no tiene sede. Somos un club que en general funcionamos en bares del centro, sábados, para que las que trabajan puedan llegar más fácil a los encuentros. Bueno, entonces, por ejemplo, hacer los collages, hacer la parte de escritura también, y hoy les compartimos un texto que nos dejó Gina Quintero, que era como un texto libre, y ella quiso situarse en su propia muerte, y lo llamó Mi fiesta privada. Y dice Gina, y si hoy muero, a veces hay que cambiar el orden de las frases, que ya no sabemos de memoria y que no nos hacen ni cosquillas, para intentar tener presente el presente. Siento entonces sosiego, complacencia, porque ha valido la pena todo. Quizás sentiría, en el caso hipotético y poco probable que me fuera concedida la contemplación y despedida de mi propia muerte, un poco de melancolía, porque esa finitud escaparía de mi control y decisión.
porque sería como esas fiestas que uno no quiere que acaben. Pero lo importante acá no es la muerte, ese es el drama, sino el sentimiento de sosiego y agradecimiento por esta habitación que me acoge, por esta contemplación de belleza que se evapora, por este refugio y hogar, por esta compañía y soledad, porque ha valido la pena cada beso y cada desencanto, porque existe y necesitamos del amor, porque cada instante es creación, porque sin el amor y sin el eros no me alcanzaría para seguir viviendo. Muy bien, entonces esta es la postura de Gina. También hicimos una de estas sesiones en la casa de Gina, que tiene como una casa antigua tipo performática, pues con unos espacios y unos escenarios que invitaban mucho en la penumbra a acercarnos a María Luisa Bombal. Muy bien, vamos entonces, hicieron todos el nudito, sí, lo lograron, bueno, eso se ubica como fácil, ¿no? Más o menos. Vamos a la siguiente diapositiva para, bueno, vamos a mirar un concepto de intimidad que nos ha gustado mucho, y es un concepto de intimidad vinculante, que no es que uno se quede por allá. Uno cree que intimidad es ese secreto que solo lo tengo yo, que qué vergüenza que sepan de mis miserias, ¿cierto?, interiores, de mis preocupaciones, de ese mundo de cada uno. Y entonces César Aira, el escritor argentino, tiene un texto muy corto, un ensayito muy bello de la intimidad, donde define la intimidad como lo que le pasa a uno y le interesa a muchos. Es una cosa muy, muy bonita. Y él opone lo íntimo a lo público, diciendo que lo público es singularísimo e irrepetible, mientras que lo privado es generalizable. ¿Quién no ha perdido a un ser querido? ¿Quién no ha amado o sufrido injusticias o logrado éxitos? Y todos lo hemos hecho más o menos en los mismos términos, mientras que la Revolución Francesa o el descubrimiento de América sucedieron una sola vez y para siempre. Entonces, realmente la intimidad dentro de este club es lo que nos hermana. O sea, son esas cosas que están muy, muy adentro y que casi no decimos, pero que la literatura nos hace de mediadora para poderla sacar a flote. Entonces, amparados en esta sombrilla de intimidad donde todos cabemos, las vamos a invitar a pensar en si habrá otros a nuestro alrededor o lejanos que tengan el mismo nudo que nosotros. El nudo que fijamos, vamos a pensar si otros lo tendrán. ¿Quiénes pueden ser esos otros? Y pensar si estamos tan solos en ese punto que aprieta, o estamos de alguna manera como de pronto con algún reflejo de otro que lo esté de pronto viviendo. Bueno, vamos a pasar a la última, sí quedó, pero antes queremos invitarles a escuchar el cierre de la novela. Es terrible, pero como esta no es una novela basada en el qué se cuenta, hay una cosa muy especial, y es que Ana María, aunque vivió pues en un ambiente absolutamente católico, ella está muy enferma, aunque no se ve mucho el proceso de enfermedad, sino de recuperar todo lo que ella no vio mientras estaba viva. Así que no la vemos muy mal a ella, pero le dice a su hermana
que ella está dudando si ella tiene alma. Ella le dice, ay, yo creo que yo no tengo alma. Y entonces le dice al padre que no le ponga los santos óleos. O sea, se revela. Al final de su vida decide revelarse, así. Decide revelarse y entonces vamos a mirar el final de la velación para que entremos y descendamos a la tierra con ella en estas palabras que dicen así. Antes que procedamos a la lectura, también quisiera agregar con todas estas intervenciones interesantísimas que nos hace Tatiana sobre la obra, cómo este es un ejemplo de esa literatura afectiva que se pone en práctica en el club. Acercar obras literarias donde nos sumergimos en la lectura, pero también en las vidas, nos vincula de una forma afectiva, donde ya no solamente estamos leyendo una historia, sino que la comparamos y tratamos de recrear en un acto libre de creación estas otras formas también que nos vienen de los personajes. Personajes muy intuitivos que con ello nos invitan también a descubrir el interior, ese mundo intuitivo, ese tiempo subjetivo que le sucede a cada personaje y con el que quiere tejer una vida colectiva. Y he aquí que, sumida en profunda oscuridad, ella se siente precipitada hacia abajo, precipitada vertiginosamente durante un tiempo ilimitado hacia abajo, como si hubieran cavado el fondo de la cripta y pretendieran sepultarla en las entrañas mismas de la tierra. Y algo atrajo a la amortajada hacia el suelo otoñal, y así fue como empezó a descender, fango abajo, y por entre las raíces encrespadas de los árboles, por entre las madrigueras, donde pequeños y tímidos animales respiran acurrucados, cayendo a ratos en blandos pozos de helada baba del diablo. Descendía lenta, lenta, esquivando flores de hueso y extraños seres, de cuerpo viscoso, que miraban por dos estrechas hendiduras tocadas de rocío, topando esqueletos humanos, maravillosamente blancos e intactos, cuyas rodillas se encogían como otrora en el vientre de la madre. Hizo pie en el lecho de un antiguo mar y reposó allí largamente, entre pepitas de oro y caracolas milenarias. Vertientes subterráneas la arrastraron luego en su carrera bajo inmensas bóvedas de bosques petrificados. Ciertas emanaciones la atraían a un determinado centro. Otras la rechazaban con violencia hacia las zonas de clima propicio a su materia. Si los hombres supieran lo que se encuentra bajo ellos, no hallarían tan simple beber el agua de las fuentes, porque todo duerme en la tierra y todo despierta de la tierra. Una vez más, la amortajada refluyó a la superficie de la vida. En la oscuridad de la cripta tuvo la impresión de que podía al fin moverse, y hubiera podido, en efecto, empujar la tapa del ataúd, levantarse y volver derecha y fría por los caminos hasta el umbral de su casa. Pero, nacidas de su cuerpo, sentía una infinidad de raíces hundirse y esparcirse en la tierra como una pujante telaraña por la que subía temblando, hasta ella la constante palpitación del universo. Y ya no deseaba sino quedarse crucificada a la tierra, sufriendo y gozando en su carne el ir y venir de lejanas, muy lejanas mareas, sintiendo crecer la hierba, emerger islas nuevas y abrirse en otro continente la flor ignorada que no vive sino en un día de eclipse, y sintiendo aún bullir y estallar soles y derrumbarse, quién sabe dónde, montañas gigantes de arena. Lo juro, no tentó a la amortajada el menor deseo de incorporarse. Sola podría al fin descansar,
morir. Había sufrido la muerte de los vivos. Ahora anhelaba la inmersión total, la segunda muerte, la muerte de los muertos. Bueno, entonces con esta frase final que es tan contundente en la obra, porque lo que hace esta mujer durante todo el velatorio es morir a la muerte de los vivos para nacer a la muerte de los muertos. Entonces, vamos a hacer una invitación, cada cual verá si quiere asumir el reto. Esto es muy libre, pero esto no es para allá, esto es algo que toma tiempo. Y es hacer un entierro simbólico. Vamos entonces a ver, inspirados entonces en eso que declara Ana María cuando dice, porque todo duerme en la tierra y todo despierta de la tierra, pues otro de los grandes aportes que hace Bombal en su narrativa es recuperar el cuerpo, especialmente el cuerpo de la mujer, que aquí no es ese cuerpo pecador, lo que hace la amortajada todo el tiempo, porque ella veía y sentía en su lecho. Entonces si la miran, si la tocan, es un hundirse en la sensibilidad extrema. Entonces la invitación para hacer este entierro simbólico, y ella como decide no recuperar su alma, sino recuperar su cuerpo para fundirse en la tierra. Lo que vamos a hacer en este entierro de ese nudo que queremos enterrar, pues es hacerlo inspirado en otra obra preciosa que es Loa la tierra, un viaje al jardín de Byung-Chul Han, el filósofo coreano. Y entonces de ahí extractamos 3 principios que están enunciados en esta obra para hacer algunos lo llaman acto simbólico, ¿cómo es que le dice Jodorowsky? Psicomagia. Yo tengo un lápiz aquí. Psicomagia, bueno, este tipo de actos donde nos conecta es con la magia de la existencia. O sea, si uno siente que vivir no es mágico, entonces es muy difícil hacer un acto como este. Entonces, ustedes ven que para uno deshacer un nudo es muy difícil usar la fuerza, porque más lo aprieta, ¿cierto? Uno necesita hacer un espacio con esas puntas del nudo precisamente para poder deshacerlo. Entonces, ¿qué se necesita para deshacer un nudo? Paciencia. Y la siembra es uno de los actos, una de las acciones humanas que más genera la paciencia. Y esa paciencia la recrea Byung-Chul Han en el jardín, o sea, la belleza, la contemplación, el tiempo detenido, porque él dice, es que en invierno, pues el invierno parece que nunca más va a llegar la primavera, ¿cierto? O sea, parece como un invierno, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, esos principios que hemos extractado para aplicar en nuestro ritual personal es que la naturaleza se percibe corpóreamente mediante sensaciones. Es por eso que cuando llegamos a un espacio como estos, inmediatamente sentimos el cambio y buscamos espacios abiertos con árboles, animales, agua, ¿verdad? Ahí mismo sentimos diferente. Cada planta tiene su propio tiempo fuera del control humano. Es posible que tu nudo no esté a tu cargo, o sea, hay que mirar hasta donde nuestro nudo sea nuestra responsabilidad, ¿cierto? Entonces, ese es otro tema, lo que no está bajo nuestro control. Y esto que es precioso, y es que cuando una flor nueva surge, cambia el estado de ánimo. El jardín nos interpela. No sé si ustedes le han seguido el proceso a una planta que hayan sembrado y hayan visto cómo crece, cómo su follaje cambia, también cómo no prendió, y uno no me prendió,
¿cierto? Entonces, dejarnos interpelar por eso que vamos a sembrar es una forma, la invitación pues en sí es hacer el acto de la siembra como todo un ritual, concentrándonos en ese nudo para enterrarlo, pero también observar todo lo que pasa con la planta y con el interior de nosotros. ¿Listo? O sea, va a ser un acto de paciencia absoluta para hacer algo con ese nudo. ¿Listo? Y nosotros vamos a dejarnos interpelar por esa semilla naciente o muriente, porque muchas no pelechan, ¿verdad? Entonces esta sería como una invitación a hacer este ejercicio. Entonces, para recordar si el nudo lo logran desatar, la idea es que soltemos de ese hilito dorado el nudo que trazamos. Entonces son como muchas evidencias que nos están recordando que en efecto, bajamos un pedazo así, eso. Y acá les vamos a entregar otro recorderis, que son algunas hojitas también, las podemos poner boca arriba para que se sequen, ¿cierto? Y nos dejen su olor. Hoy buscamos la lavanda o el espliego, que aparece mucho en la obra y se ponía antiguamente mucho en las sábanas, ¿cierto? Para que olieran rico, pero alguien se llevó todo el espliego de la plaza y tocó usar otras ramitas, ¿cierto? Entonces hoy tenemos el romero, esta se llama mil ramos o manto de la Virgen, sirve para la fiebre. También hay ruda, si hay alguien que es alérgico a la ruda, entonces nos dice, por favor, ruda no. Esa es el 1000 ramos. 1000 ramos. ¿Te gusta la ruda? Bueno. Romero. Romero, sí. Ayúdame a buscar acá un romero. Romero. ¿Me ayudas a repartir? Para seguir. La puedes poner boca arriba para que se diseque. Exacto. Bueno, entonces eso era lo que teníamos para hoy compartirles acerca de la mortajada, de María Luisa Bombal, de este pequeño ritualito y este gran reto con el que salimos, si lo quieren pues asumir, es un reto personal e íntimo, pero es esa intimidad que nos vincula a todos. ¿Listo? Entonces, los que quieran tener información del club, pertenecer al club, también somos un club de mujeres que leemos mujeres, pero también hay hombres, entonces está maravilloso también que todas las miradas y sensibilidades lleguen. Entonces pueden escribirnos a Club Litera, litera con doble T. Podemos poner la primera diapositiva, clublitera@gmail.com. No tenemos ubicación, peregrinamos por toda la ciudad. Sí. No tenemos sedes, si alguien tiene sedes, que podamos ir a sesionar allí, porque a veces en los bares no es tan fácil porque ponen música y hay que leer y debemos escucharnos. Entonces solemos encontrarnos más o menos a eso de las 5, que no ha empezado pues como la guachafita en forma, pues para poder hacer las actividades de leer, escuchar, todo eso, conversar. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar. Y bueno, si hacen ese reto, pues delicioso que asuman esas cosas difíciles. Bueno.
Agradecemos su presencia en esta actividad y les invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta. Disfruten estos días. Para los interesados, en breves minutos, a las 6:30, inicia la magia ancestral en la gastronomía afrodescendiente. Déjate seducir a través del olfato por los elementos de la gastronomía afrodescendiente. Invitadas, Isnei Londoño Mosquera, propietaria de Raíces de mi Tierra, y Liseda Arbeláez, creadora de Sinestesia. Esta es una actividad convocada por la Gerencia Étnica de Medellín. Les recordamos que si quieren tener a la fiesta del libro en su bolsillo, descarguen la aplicación Eventos del Libro 2021, porque este año estamos sin la necesaria agenda en la mano, como siempre la teníamos, por motivos de bioseguridad. Sin embargo, la agenda de la aplicación tiene la ventaja de que se actualiza día a día con constancia y así pueden encontrar mucho más actualizados los eventos y además el mapa de la fiesta del libro. ¿Quiénes saben dónde queda el Cuentódromo? A ver, alcen la mano. El Cuentódromo, ¿quién ha ido? Bueno, es uno de los nuevos espacios de la fiesta y está ubicado en la zona de comida saliendo del Orquídeorama en dirección hacia el metro, pero no por Carabobo, no cerca de Carabobo, sino saliendo del Orquídeorama. En fin, hay muchos espacios también como el auditorio de Caracol que lo pueden encontrar saliendo ya en dirección acá a los salones que tenemos detrás, a la Capilla, a Laurita López, y si siguen en dirección in situ y un poco más allá, encuentran este espacio donde hay charlas de la tarde. En fin, anímense a buscar esa programación en la aplicación y a seguir participando en la Fiesta del Libro y la Cultura, 15ª edición. Gracias.